Hermanos y amigos, bienvenidos a nuestro canal YouTube, bienvenidos a este tiempo de la presencia de Dios, a este tiempo que voy a compartir con ustedes la palabra de Dios. Sé que algunos nos esperan con bastante expectativa y quiero también saludar a los hermanos de la Florida, los hermanos de España, los hermanos de Italia, los hermanos también de aquí. Hermanos, les amamos mucho en el Señor y a los amigos también. Bien, tengo una palabra que voy a compartir y se encuentra en 2 de Timoteo, tiene que ver con los últimos tiempos. Estamos viviendo ya los últimos tiempos. Mateo 24 habla de las señales de los últimos tiempos, pero acá vamos a hablar desde otra perspectiva, de otro enfoque, ¿no? Entonces es en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, voy a leer, dice, el carácter de los hombres en los postreros días. La palabra postreros es últimos días. Lo que está diciendo aquí es el carácter de los hombres en los postreros días, últimos días. Dice así, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores, dice, de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A esto, dice Pablo, evita. El tema que quiero compartir es el carácter de los hombres en los últimos días, primera parte. Primera parte. Hoy vamos a compartir la primera parte. Bien, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te quiero pedir ahora, Señor, que ilumine nuestra mente, ilumines la mente del auditorio y que podamos entender y comprender lo que usted quiere comunicarnos. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Bendícenos con la exposición de tu palabra. Amén y amén. El carácter de los hombres en los últimos días, primera parte. El apóstol Pablo habla aquí de los últimos tiempos y nos advierte que serán días peligrosos. Y usa una palabra aquí para peligrosos, que en el griego es jalepos. Jalepos tiene el significado de difícil, peligroso, violento. Y hay pasajes en el Nuevo Testamento donde aparece relacionado con el ataque de una fiera salvaje o de usar violencia o soportar un temporal fuerte. Y todo esto es debido a ¿qué? Al carácter que manifestarán los hombres, carácter impío, carácter malvado, y se dará manifiesto en los últimos días. Lo cierto es, amado hermano y amigo, que estos son los últimos días que habló el apóstol Pablo. Estamos viviendo los tiempos que él está enfatizando y señalando aquí en la palabra de Dios, para referirse al carácter de los hombres de este tiempo. Por eso haríamos bien en prestar atención a la advertencia del apóstol para estar alertas ante el peligro. Para estar alertas, repito, ante el peligro, porque son tiempos peligrosos. Por este motivo, veamos en el pasaje leído cuáles son las características de los hombres de los últimos tiempos. Y se dan más de 16 características, pero vamos a tomar solamente ahora una primera parte. Y le invito a que preste atención. Tiene un lapicero en la mano y una hoja, listo. Primera característica, dice la Biblia acá, amador de sí mismo. Lo podemos leer. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo. Dice la Biblia que la primera característica es amadores de sí mismo. Esta palabra amadores de sí mismo viene del griego philautos, que quiere decir amor por uno mismo. Una vida centrada en el yo. La persona philautos, la persona amadora de sí mismo, pone su propia voluntad en el centro de su vida en vez de poner a Dios en el centro de su vida. Esa persona es peligrosa. ¿Por qué? Porque al poner él su propia voluntad como centro de su vida, se está volviendo en una persona egocéntrica. El centro de la atención es él y no es Dios. Y es peligrosa, ¿por qué? Porque la persona egocéntrica
no se sujeta a Dios, no se sujeta a la voluntad de Dios. Le es imposible sujetarse por cuanto él está poniéndose primero su yo, su ego personal, y no le está dando la gloria a Dios. O sea, destruye la relación con Dios y destruye la relación con su prójimo, porque una persona egocéntrica es una persona que hace mucho daño, ¿no? Porque siempre quiere imponer su yo, como alguien dijo, ¿no? Yo primero, yo segundo, yo tercero. Y entonces eso destruye las relaciones con Dios y con el prójimo. Y yo puedo decir que la persona, vamos a decir, como dice aquí el pasaje, amadora de sí mismo, no solamente es egocéntrica, sino que también es una persona que ególatra. ¿Por qué? Porque ególatra es una persona que en lugar de adorar a Dios, se adora a sí mismo. Él es el centro. En su corazón hay un altar hacia Él. Si una persona tiene esa actitud, no va a sentir amor por nadie. Porque si no ama a Dios, ¿cómo va a amar a su prójimo? Si no ama a Dios, ¿cómo va a amar a su prójimo? Se ama a sí mismo. Por eso dice, amadores de sí mismos. Son personas egoístas que solamente piensan en ellos. Esto es una persona, dice aquí el griego, filautos, amador o amadora de sí mismo. ¿Cuánta gente hay ahora en este momento que se aman a ellos mismos? No aman ni a papá, ni a mamá, ni a hermano, ni a nadie. Solamente se aman a ellos. Entonces, esta es la primera característica de las personas de esta generación que viven sin Dios. La segunda característica, dice aquí el libro de Timoteo, avaros. Y la palabra griega para avaros es filargurón, que significa filos amor, gurón dinero, amador de dinero o amigo del dinero. Pablo nos dice, tengan cuidado, porque en esta generación no solamente va a haber gente que va a amarse a sí mismo, sino que van a ser personas amadoras del dinero, o como dice el griego, amigos del dinero. Y por el dinero están dispuestos a hacer cualquier cosa, no importa lo que tengan que hacer, sea bueno, sea malo, tiene que matar, robar, estafar, mentir. Y todo lo que se puede ocurrir, lo hacen por el amor al dinero. Alguien dijo, ¿no? Ay, yo maté y engañé por el maldito dinero, dicen algunos, ¿no? Pero no, el problema no es el dinero. Pablo dice en su epístola, en su carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10, dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No es el dinero, es el amor al dinero la raíz de todos los males. Y hay gente que ama el dinero. Y la gente amadora de dinero es una persona avara, que ha levantado en su corazón un altar, ¿a quién? Al dinero. Hay gente que le rinde culto al dios Mamón. Mamón en griego es el dios de la fortuna, el dios de la suerte. Y hay mucha gente que se ha encomendado al dios de la fortuna, al dios de la suerte. En su corazón no hay lugar para Dios. Por eso Jesús dijo, ninguno puede amar a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Entonces, un filargurón es un amador de dinero. Hay cuánta gente que ama el dinero, que le ha levantado un altar, rinde culto al dinero. Hay una religión llamada la cienciología, donde se le rinde culto al dinero. Entonces lo que estamos hablando es real. Y eso es una de las características de la generación de estos últimos tiempos. Si hay tantos crímenes, tanta maldad en este mundo, es por el amor al dinero. No es el dinero la raíz de todos los males, es el amor al dinero. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay amor a Dios o al dinero? Ninguno puede amar a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. O bien sirves a Dios, o bien sirves a las riquezas. Con esto no digo que ser rico sea malo, pero donde esté vuestro tesoro, ahí estará, que dice, vuestro corazón. Esa es la segunda característica, amadores de dinero. Una generación que solamente ama lo material, ama tener riquezas y nada más. Tercera característica, vanagloriosos. ¿Qué significa en griego vanaglorioso? ¿O de dónde viene la palabra vanaglorioso? Viene la palabra griega alazón. Alazón es la palabra que se usa en griego para describir a la persona fanfarrona, al fanfarrón, al que se ufana de muchas cosas. El hombre alazón o el vanaglorioso es el hombre que pretende tener cualidades maravillosas que no tiene, que virtudes. Él habla de virtudes, de cosas y capacidades
que no tiene. Es el hombre que dice que era nacido para gobernar, pero en el fondo es un charlatán, es un mentiroso. Pero nuestra sociedad está llena de gente charlatana. Y esa gente charlatana, ¿dónde la encontramos? En el gobierno, en la política, en la iglesia y en cualquier asunto de la vida, ¿no? Están los charlatanes, los que pretenden tener vamos a decir, la pócima mágica que le da solución a todos los problemas. Y cuánta gente charlatana, embaucadora, cuánta gente que se ufana de tantas cosas. Hay gente que se ufana de tener tantas cosas y vive en pobreza, pero dice que son ricos, que tienen dinero y tienen tantas cosas. Esto es otra de las características de los últimos tiempos. Gente que vanagloriosa, que no posee nada más que su propia charlatanería. Y en nuestra sociedad abundan estos charlatanes, esta gente vanagloriosa, que siempre está hablando de grandezas y de cosas, ¿no? Pero en el fondo no tienen ni grandezas, ni las virtudes, ni las cualidades que dicen tener. Pablo está advirtiendo, ¿no? Gente vanagloriosa. La cuarta característica dice arrogante. Arrogante, del griego hiperafanos. Describe dos palabras, hiperafanos, que quiere decir mostrarse uno por encima de otro o de los demás. ¿Qué quiere decir esto, no? Hay gente, hablando de los arrogantes, que tiene una especie de rechazo por todo el mundo. Hay gente que tiene una especie de rechazo por todo el mundo, excepto por sí mismo. El arrogante es culpable, escuche bien esto, del pecado de un corazón altanero. ¿Cuánta gente arrogante, cuánta gente altanera hay en los trabajos, en las escuelas, en las familias, en la sociedad? ¿Cuánta gente que mira por encima, ¿no?, del hombro a su prójimo, lo mira con desprecio? ¿Sabe quiénes eran arrogantes en el tiempo de Jesús? Eran los fariseos. ¿Y qué dice en el Evangelio de Juan, el capítulo 7? Mire qué clase de arrogancia tenían estos. Ya hay gente hoy en día, gente arrogante, y Pablo está advirtiendo que en esta generación va a haber gente arrogante también, y eso es peligroso. Mire lo que decían los fariseos hablando de la gente que no era como ellos. Mire lo que dice acá. Juan capítulo 7, versículo 49, dice: mas esta gente que no sabe la ley, que no conoce la ley, maldita es. Decían que la gente que no era como ellos y que no conocía la ley, maldita es, decían. La Biblia dice que Jesús ha venido por los pecadores, ¿o no? Ha venido por los que no son sanos, por los enfermos, ¿no? Pero decían, la gente que no tiene la ley, maldita es. Y no termina ahí. ¿Se acuerdan ustedes cuando fue el fariseo y el publicano al templo a orar? Miren la oración de una persona arrogante. En Lucas 18, versículo 9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. Pero miren la oración del fariseo. Dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este que dice publicano. Como este publicano, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Miren cómo esta persona se ufanaba. Esta persona, vamos a decir, arrogante, menospreciaba a los demás. Dice: yo no soy como este pecador. Hay gente que tiene el pecado de la arrogancia, el pecado de la soberbia, que se miran a los demás por debajo. ¿Sabe que hay una cosa? Les voy a decir algo muy importante. La persona arrogante alimenta un orgullo que todo lo invade y todo lo consume en su corazón. Y en su corazón, vuelvo a decir, hay un altarcillo, hay un altar levantado a sí mismo. ¿Y de dónde proviene esta arrogancia? De la primera característica, la madre de todos los males: el orgullo. El orgullo. La persona egocéntrica. La persona que se pone como el centro del universo, ella. Entonces aquí, ¿cómo termina? Teniendo un altar en su corazón donde se alaba y se glorifica a sí mismo. Porque no era una oración. Él se estaba felicitando a sí mismo de lo bueno que era, de lo bueno que era. El arrogante mira con desprecio a su prójimo. La esencia del cristianismo es el amor a Dios y el amor al prójimo. Y si no hay amor al prójimo y no hay amor a Dios, entonces no hay nada. La arrogancia es otro de los pecados de esta generación. Qué triste es tener un jefe arrogante en el trabajo.
un profesor arrogante, un compañero arrogante. Oh, es terrible, es terrible. Pero ya la Biblia nos está advirtiendo. La quinta característica, blasfemos. Eso dice acá, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. La palabra blasfemos, esta característica es melliza con la persona engreída y arrogante. Así van de la mano con la persona engreída y ¿qué? Y arrogante. Y conducen inevitablemente al insulto y a la blasfemia. El orgullo siempre engendra el insulto y el desprecio a Dios, creyendo que no lo necesita y que sabe las cosas mejor que Él. ¿Ah? ¿He escuchado lo que he dicho? Se creen que saben mejor que Dios, que conocen mejor que Dios. Dice, yo no necesito a Dios. No, ¿para qué Dios? Si yo, con lo que yo, mire, yo con mi carrera que tengo, el dinero que tengo, mi profesión y todo, no necesito de Dios. Dios para el pobre, para el otro, ¿no? Y empiezan a blasfemar el nombre de Dios. Esta es la generación donde los hombres maldicen el nombre de Dios y no temen a hablar mal de las potestades superiores. Yo recuerdo una vez venir de predicar, subo un unibús y en la parte última venía una familia sentada, ¿no? Eran como 5 componentes, ¿no? El bus era grande. Y yo escuchaba que maldecían, insultaban. Y entonces puse atención y decían, maldito sea Dios. Decían la familia todos, maldito sea Dios. Porque ¿cómo pudo haber matado a esa gente con el diluvio universal? Es un maldito, decían. Me horroricé al escuchar las expresiones blasfémicas de estas personas. Y así personas que blasfeman el nombre de Dios, que hacen escarnio del nombre de Dios, del nombre de Jesús. Dice la Biblia que en el libro de Judas, que los ángeles que son mayores que el hombre no se atreven a proferir palabras de maldición contra ninguna potestad superior, ni menos contra Dios, ni contra el mismo diablo. Sin embargo, el hombre, creado en la imagen de Dios, blasfema el nombre de su creador. Pero ellos estarán preparados para darle cuenta a Dios un día, en el día del juicio. Ay de él que muere blasfemando el nombre de Dios. O no quisiera estar en su pellejo. Sexta característica, desobedientes a los padres. Dice aquí, desobedientes a los padres. Vivimos en medio de una generación donde los hijos son desobedientes a los padres, que no se quieren someter a la autoridad de los padres, a la disciplina de los padres. Vivimos en una generación donde los hijos insultan a los padres, donde hay hijos que golpean a sus padres, los golpean, los tratan mal. Yo he escuchado decir, hijos a sus padres, decirle lo siguiente: ¿para qué me trajiste a este mundo? Yo no te pedí venir, ¿para qué me trajiste a este mundo? Con eso están evadiendo toda la responsabilidad de hijos hacia los padres. Entonces estamos viviendo en una generación donde ya no hay respeto como había antes por los padres. ¿Saben ustedes que las leyes griegas y romanas condenaban severamente a los hijos que faltaban el respeto a su padre? Y si un hijo faltaba el respeto a su padre o le levantaba la mano, ese hijo merecía la muerte. Aún la ley judía, en los 10 mandamientos, dice: honra a tu padre y a tu madre. La señal que una generación está en decadencia es cuando los hijos se levantan y se rebelan contra los padres, no los respetan, los maltratan, los golpean, los insultan y no lo honran. Todo su esfuerzo y trabajo que ellos hicieron, los padres un día por ellos para que sean grandes y adultos el día de hoy, más bien los abandonan. ¿Qué dice el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 1 y 2? Mira lo que dice hablando de esto. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué dice la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien. El hijo que maldice a su padre, dice la Biblia, se le apagará su lámpara. El hijo que maldice a su padre no le va a ir bien. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida, dice, en esta tierra. O sea, el hijo que honra a su padre, el hijo que honra a su madre, tiene promesa de bendición en esta tierra y de larga vida. Dios lo promete, pero estamos viviendo en una generación que los hijos no respetan a los padres, que los hijos insultan a los padres, que los hijos abandonan a los padres, que los hijos no le dan la honra a los padres. Dice aquí Pablo, hablando,
desobedientes a los padres, desobedientes a los padres. Amigo, joven que estás ahí, si me estás escuchando, tengo esta palabra para ti. Es cierto que esta es la característica de esta última generación. Estamos viviendo la última generación. Pero también es cierto de que Dios está llamando por medio del Evangelio a que nos volvamos a Él y nos arrepintamos de todo corazón. Que realmente, si estas características están en tu vida, que te arrepientas y te vuelvas a Dios, que te vuelvas a Dios, que dejes la soberbia, el orgullo a un lado, el amor por todo lo que es terreno, y te vuelvas a Dios. Y si no estás honrando a tus padres, que empieces a honrarlos, a amarlos y a quererlos. Porque el propósito de este mensaje es ese, ¿no? De que tú honres a tus padres, honres a tu familia y honres a tu prójimo y a la sociedad. Si queremos una nación diferente, si queremos un país diferente, una familia diferente, tenemos que empezar a volvernos a Dios de todo corazón. Dios te ama mucho, murió por ti en la cruz. Yo te invito a que ahí donde tú estás, le digas: Jesús, ven a mi corazón, perdóname porque no estoy honrando a mi padre ni a mi madre, ni estoy siendo un buen ciudadano. Perdóname, Señor. Y renuncia a todo egoísmo de tu corazón y vuélvete a Dios. Quiero orar por ti ahí donde estás. Quiero invitarte a que le digas a Jesús: venga a mi corazón. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te invito que entres en mi corazón. Perdona mis pecados, Señor. Si soy parte de esta generación rebelde, perdóname, Señor. Yo quiero ser ahora un hijo de Dios, una hija de Dios, lavado por tu sangre, y entrego mi vida a ti. En el nombre de Jesús, Señor, te recibo como mi Salvador. Y séllame con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si así lo hiciste, Cristo entró en tu corazón. Continuaremos con la segunda parte en el próximo mensaje. Dios te bendiga. Si te gustó el video, te invito a que des like, active la campanita y te suscribas. Y que también nos acompañes en nuestra página de Facebook, y te lo dejo en la caja de descripciones. Bendiciones, amado hermano y amigo.